Hace 25 años se estrenó una película que recreó la tragedia del hundimiento del RMS Titanic, y esta película es tal vez la que trajo este barco inundible a la palestra nuevamente. La historia de Rose y Jack, si bien fue ficticia, sucede dentro de algo que sí pasó. Hola, yo soy Jacqueline Isa y hoy en Lugares Misteriosos conoceremos la historia, algunas teorías de la conspiración que surgieron y las leyendas del RMS Titanic. El hundimiento del Titanic ocurrió en la noche del 14 al 15 de abril de 1912 durante el viaje inaugural de Southampton a Nueva York, cuando este colisionó con un iceberg en el Océano Atlántico frente a las costas de Terranova. La colisión se produjo en el lado de estribor a las 11:40 de la noche del 14 de abril, y después de 3 horas, específicamente a las 2:20 de la madrugada del día siguiente, el Titanic ya se había hundido. Fallecieron unas 1.500 personas por golpes, caídas, ahogamiento o hipotermia, y esto lo convirtió en el naufragio más fatal de la época. El Titanic fue un transatlántico británico y el mayor barco de pasajeros que se construyó entre 1902 y 1912 en los astilleros de Harland & Wolff en Belfast. Este gran barco fue el segundo de un trío de transatlánticos, siendo el primero el RMS Olympic y el tercero el HMHS Britannic. El viaje inaugural y el único que se hizo fue muy reconocido porque llevaba entre sus pasajeros a algunas de las personas más ricas del mundo, además de cientos de inmigrantes de nacionalidad irlandesa, británica, española y muchas otras, que iban en busca de mejorar sus vidas en los Estados Unidos. El barco fue diseñado con muchos lujos y comodidades, y tenía gimnasio, piscina cubierta, biblioteca, restaurantes de lujo y bellísimos camarotes para los viajeros de primera clase. Además que para este grupo privilegiado y de la tripulación se tenía a disposición una oficina con un telégrafo. En cuanto a la seguridad, el Titanic tenía algunas medidas avanzadas para su época, como compuertas activadas a distancia y otros artefactos en su casco. Sin embargo, otras medidas resultaron ineficientes, como la poca cantidad de botes salvavidas. Estos estaban preparados para salvar a 1.178 personas, menos de la mitad de las que iban a bordo en ese viaje inaugural. Si el Titanic hubiera estado lleno hasta el tope, los botes salvavidas solo habrían estado preparados para salvar a 1/3 de los pasajeros. Un número muy elevado de hombres murieron debido al estricto protocolo de salvamento que se siguió en el proceso de evacuación, conocido como Mujeres y Niños Primero. A las 2:17 de la madrugada del 15 de abril, el barco se partió en dos y se hundió con cientos de personas todavía a bordo. La mayoría de los que quedaron flotando en la superficie fallecieron de hipotermia, aunque algunos consiguieron ser rescatados por los botes salvavidas. Los 712 sobrevivientes fueron recogidos por el transatlántico RMS Carpathia a las 4 de la mañana. Según la BBC, lo que hizo posible que este número de personas fueran rescatados se debió a la nueva red de operadores inalámbricos en los barcos y estaciones terrestres que se comunicaron frenéticamente entre sí a través de las extensiones del Atlántico Norte en un esfuerzo conjunto para que se lleve a cabo la misión de rescate. Algunos de los mensajes que salieron del Titanic en código Morse fueron: vengan inmediatamente, nos chocamos con un iceberg. Esto es un CQD, que llegó a la nave Carpathia. A un barco alemán le llegó el mensaje: nos chocamos con un iceberg y nos estamos hundiendo. En el Carpathia, Harold Cotton fue quien recibió el mensaje de auxilio del Titanic y viró su barco para iniciar el viaje de unas 4 horas hasta la posición que se les había dado. Este llegó al amanecer y se encontró con una imagen difícil de olvidar. Algunos pasajeros estaban a la deriva en los botes salvavidas y otros, muchos en realidad,
ya habían muerto en el agua víctimas de la hipotermia. Aún así, la tripulación del Carpathia rescató a todos los sobrevivientes que pudo encontrar y se dirigió a Nueva York. Después del rescate, llegó el momento de sacar los cadáveres que aún se podían rescatar del inclemente océano Atlántico. Para esto, la compañía dueña del Titanic, la White Star Line, envió 4 barcos a la zona del desastre. Primero llegó el Mackay Bennett, seguidos por el Minya, el Montmagny y el Algerine. Entre los 4, solo llegaron a recuperar 328 cuerpos en 3 meses. Sin embargo, de ellos, 119 fueron arrojados nuevamente al mar. De los 209 restantes, 150 no fueron reclamados por familiares y fueron enterrados en varios cementerios de Nueva Escocia y Halifax. Es decir, que solo 59 cadáveres que fueron recuperados llegaron a ser identificados y enterrados según los deseos de los familiares. Lamentablemente, la diferencia entre clases sociales que muy bien pudimos ver en la película de James Cameron se mantuvo incluso después de la muerte, ya que cuando los cuerpos eran recuperados se les revisaba por si tenían algunas pertenencias, además que por la vestimenta y otras características, los rescatistas podían tener una idea general de a qué clase pertenecían. Aquellos cadáveres de los que habían viajado en primera clase fueron embalsamados, puestos en ataúdes y depositados en la bodega de la parte posterior del Mackay Bennett. En cambio, con los que eran de las clases más bajas, si es que no tenían cómo conservar los cuerpos ni espacio para ellos, sencillamente eran lanzados nuevamente al mar. Uno de los grandes misterios que rodeó a uno de los cadáveres del Titanic fue el de un niño de casi 3 años que fue enterrado en un cementerio de Halifax en una tumba sin nombre. Pasó casi un siglo para que un grupo de investigadores certificara a través de pruebas de ADN que se trataba de un infante inglés, de nombre Sidney Leslie Goodwin. Lo curioso de este caso es que este niño fue tratado como si hubiera viajado en primera clase, pero en realidad lo había hecho en la tercera. La historia del Titanic y la tragedia que significó su hundimiento trajo consigo algunas teorías que podrían darnos luz sobre por qué sucedió, aunque en la mayoría de los casos son solo teorías de la conspiración, y ahora conoceremos algunas. La primera teoría es que el transatlántico que se hundió no fue el Titanic. Según un documental del escritor Andrew Newton, el barco que se hundió no fue el RMS Titanic, sino el RMS Olympic, que era un barco de las mismas dimensiones y características. Sin embargo, el Olympic no podía circular, ya que tuvo un accidente con un buque de guerra y necesitaba reparaciones para mejorar su sellado y la hélice, además que necesitaba más botes salvavidas. Esta teoría dice que el Olympic solo podría haber aguantado un par de días en alta mar y que en el momento que tuviera problemas se rescataría a los pasajeros y la tripulación para luego cobrar el seguro. Esto se apoyaría en que no fue casualidad que hubieran tantos barcos cerca para el rescate, pero lo que no se tuvo en cuenta fueron las condiciones meteorológicas, la respuesta humana y el lugar donde sucedió el accidente. Sin embargo, esta teoría tiene un gran detractor, que es el historiador Mark Chimsky, quien dice que ni los dos barcos eran iguales y que además el monto del seguro que hubieran cobrado no llegaba a los 2/3 del valor de la nave. Otra teoría de la conspiración cuenta que la culpa del hundimiento la tuvo la momia de la princesa Amen-Ra. Les cuento los detalles. Entre 1890 y 1900, supuestamente se encontró en unas excavaciones cerca de Luxor el sarcófago de la princesa. Entonces, un millonario británico compró la momia y pidió que se la enviaran a su casa. No obstante, este hombre desapareció y fueron sus socios quienes pagaron exorbitantes sumas de dinero para que la momia fuera trasladada a Inglaterra. Ahí solo trajo desgracias a estas personas y decidieron donarla al Museo Británico, donde la momia tampoco la pasó bien y fue vendida a un arqueólogo estadounidense
que decidió llevársela a su país a bordo del Titanic. Y otra teoría que se ha escuchado es que en 1912 submarinos alemanes surcaban las aguas del Atlántico Norte para recabar datos para futuros ataques. En 1985, cuando los oceanógrafos Robert Ballard y Jean-Louis Michel localizaron los restos del Titanic, el robot submarino Argo pudo ver el costado de estribor, el que había chocado con el iceberg. Ahí se registró que 6 remaches se habían desprendido, y esto habría significado que ese lado no se trabajó bien, ya sea por la falta de materiales, de experiencia o de supervisión. Aquí es donde comienza la teoría de la conspiración. El hundimiento habría sucedido por el ataque de un torpedo, ya que el área de 3 metros cuadrados que se veía dañada no habría provocado un hundimiento tan veloz. Es más, después del naufragio, cuando se hicieron las investigaciones en el Senado de los Estados Unidos, varios de los sobrevivientes declararon que nunca sintieron impacto alguno, especialmente cuando se supone sucedió la colisión, pero que sí escucharon 4 explosiones en las entrañas del Titanic. Otra gran teoría de la conspiración es la que responsabiliza a J.P. Morgan por el hundimiento del Titanic con el fin de allanar el camino para el establecimiento del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Se cuenta que el millonario John Jacob Astor, el magnate minero Benjamin Guggenheim y el copropietario de Macy's, Isidore Straus, se opusieron a la creación de este banco, y casualmente los 3 estaban en el Titanic y no sobrevivieron. En teoría, Morgan debió viajar en el Titanic, pero decidió quedarse en Europa para comprar tapices para su colección de arte. Además de las teorías de la conspiración, la historia del Titanic también trae alguna que podría ponernos la piel de gallina. Una de ellas es la que en 1977 contó Leonard Bishop, el segundo oficial a bordo del barco SS Winter Haven. Este le dio un recorrido del barco a un hombre que parecía ser un pasajero. Este visitante estaba muy interesado en conocer cada detalle de la construcción del navío, y esto le pareció bastante extraño al oficial. Años después, por una casualidad del destino, el oficial Bishop se topó con una fotografía del capitán Edward John Smith, quien había estado al mando del Titanic y que se hundió con este en 1912. Según el testimonio de Bishop, el hombre de aquella vez era el capitán Smith. El Hotel Luxor en Las Vegas, Nevada, tiene una exposición sobre el Titanic que cuenta con más de 300 objetos recuperados del naufragio. Aquí suele aparecer una mujer de vestido negro y cabello recogido. En una de las ocasiones en que apareció, lo hizo frente a uno de los fotógrafos que estaba a cargo de registrar la exposición. Mientras pasaba por la escalera principal, vio a la mujer y, como pensó que era una persona del staff, vestida de la época, le preguntó si podía tomarle una foto. La mujer lo ignoró y desapareció, solo para reaparecer detrás del hombre. Aparentemente esto no lo asustó, ya que le volvió a hacer la pregunta, pero esta vez la mujer se desvaneció en el aire. En esta misma exhibición se encuentra el retrato de Bruce Ismay, uno de los constructores del Titanic. Este sujeto pasó a la historia como el cobarde que abandonó el barco sin importarle las personas que pedían ayuda. Es más, uno de los fuertes rumores cuentan que este fue quien ordenó que el barco fuera más rápido, lo que luego resultó con el hundimiento. Los sobrevivientes y muchas personas más le guardan rencor a este hombre, y esto es absolutamente natural, al punto que una mañana uno de los trabajadores encontró la foto de Ismay tirada en el suelo, y cuando se revisaron las cámaras de seguridad de la noche anterior, vio como el cuadro se descolgó solo y cayó al suelo. Tal vez fue alguno de los pasajeros que no pudo escapar de la tragedia. Otra de las historias que se cuentan sucede en la zona donde sucedió el accidente. Algunos capitanes de otros barcos han señalado ver bolas de luz en el sitio donde el Titanic chocó con el iceberg.
Inclusive, algunos submarinos han sido afectados, ya que en las radios se escuchan sonidos extraños y llegan llamadas de auxilio sin origen aparente. La trágica noche del hundimiento, Frederick Fleet, un navegante inglés, estaba a cargo del puesto de vigía en el Titanic. Incluso en la oscuridad, Fleet detectó el iceberg e intentó advertir al resto de la tripulación, pero su aviso llegó demasiado tarde. A pesar de que sobrevivió al naufragio, el hombre cargó con la muerte de los pasajeros en su conciencia, y todo empeoró cuando en 1964 murió su esposa en Navidad y fue echado de su casa. Debido a la pena, se ahorcó en su patio trasero. Fleet fue enterrado en una tumba sin nombre hasta que la Sociedad Histórica del Titanic le dio una lápida honoraria en 1993. Algunos visitantes del Hotel Luxor dicen que Fleet no ha podido superar el accidente y a menudo se le ve en la cubierta recreada en la exhibición, siempre atento ante las posibles amenazas en el horizonte. Actualmente es posible descender hasta donde está el Titanic, gracias a la empresa Ocean Gate Expeditions y a un ticket de $250,000 por persona. Se puede descender casi 4.000 metros hasta el fondo del océano en un submarino junto a especialistas de este tema. Pero si es que no tienen $250,000 para visitar los restos del Titanic, alrededor del mundo hay museos y expediciones que cuentan la historia de este transatlántico. Uno de ellos, y la experiencia más grande e inmersiva, está ubicada en Irlanda del Norte y se llama Titanic Belfast. La visita se hace en un promedio de 2 horas y las entradas cuestan 11 libras para niños y 25 para adultos. Este museo interactivo tiene muchas experiencias interesantes y multimedia, donde los visitantes pueden conocer el Belfast de la época y cómo era el interior del barco y el fondo marino, donde descansan los restos de la nave. Otra de las exposiciones que ya mencioné es la del Hotel Luxor en Las Vegas, donde hay muchos objetos recuperados del barco, y por eso la exhibición se llama la Titanic Artifact Exhibition, o la expedición de artefactos del Titanic. Las entradas cuestan un promedio de $35 y se pueden comprar desde su página web. Esta misma exposición se puede encontrar en Orlando y las entradas aquí cuestan de $18 a $24. En Nueva York también se puede encontrar una exhibición del Titanic y está ubicada en una antigua tienda en la Sexta Avenida. Las entradas oscilan entre los $27 y $45. Ya estamos llegando al final de este episodio y no puedo dejar de mencionar la película Titanic si es que quieren revivir la historia de amor de Rose y Jack, pero si quieren conocer un poco más del barco y por qué Jack tuvo que morir, pueden ver el nuevo documental de James Cameron en National Geographic. Otra recomendación que les puedo dejar son los videos de la serie de la expedición al Titanic de Alan Estrada, que en su canal Alan por el Mundo fue uno de los primeros mexicanos en visitar los restos de ese transatlántico. Antes de terminar, les cuento que en mi segundo podcast, Interesante Historia, publiqué un nuevo episodio este lunes y les conté la historia de cómo algunos niños y jóvenes judíos nos dejaron grandes enseñanzas de resiliencia y fuerza con los diarios que escribieron en la Segunda Guerra Mundial. Si aún no lo han escuchado, lo encuentran en su plataforma favorita de podcast. Recuerden que me hacen un favor inmenso al compartir los episodios en sus redes sociales, ya que así este podcast sigue creciendo y yo puedo continuar haciendo este tipo de contenido. Como siempre, les agradezco por llegar hasta esta parte y los invito a dejarme sus comentarios y sugerencias de nuevos temas en @lugaresmisteriosos el podcast en Instagram y Facebook. Además que también me pueden contar qué les pareció el episodio desde la misma app de Spotify. Aquí también pueden calificar el podcast. No se olviden de hacerlo si aún no lo han hecho. Yo soy Jacqueline Isa, espero que estén todos muy bien y nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto.